Minuto de Dios. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer, dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón, Señor. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento. Toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Dios, el Rey de toda la tierra. Salmo 47. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros, y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, el cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron, como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Sí, amén. Él es el gran Rey de toda la tierra. Se ha exaltado nuestro Dios. Muy buenas tardes, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas, y a todos los que escuchan esta estación de Radio Nueva Vida, la voz de Dios hablando a tu corazón. Soy el pastor Miguel Ángel en una emisión más de este su programa Minuto de Dios. Y como ha sido costumbre en estos últimos días, también me acompaña mi esposa. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendice. Soy Poli Arenas para servirles. Es un gusto nuevamente estar con ustedes.
El Señor les ama, hermanos. La paz del Señor esté en su familia, en su corazón. Dios les bendice. Hoy quiero saludar, hermanos, en especial a usted, hermano, a usted, hermana, a ustedes, niños, jóvenes. Aunque no nos conocemos y estamos en una iglesia diferente, pero somos un solo cuerpo y nuestra cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, reciba un fuerte abrazo. De verdad que el Señor bendiga su vida, donde quiera que usted esté, donde quiera que usted se encuentre, hermanos. Así se llame usted Rosa, se llame Carlos, usted, hermano Elías, hermano José, hermana Marta. Dios les ama, Dios les bendice, y que el Señor Jesucristo siga llenando sus vidas con el amor que Él tiene para usted. Dios les bendice. Amén, así es. Por eso también saludo a todos los hermanos que se congregan con nosotros en Tlahuelilpan. Oremos y sigamos orando al Señor, y que la misericordia de Dios sea manifiesta en los corazones. Hemos escuchado testimonios de sanidad, testimonios de gracia, de misericordia, y podemos agradecer al Señor y podemos confiar en que su misericordia, su bondad, su poder será manifiesto en medio de cada tiempo, de cada adversidad. En el nombre de Jesucristo, así lo creemos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a sumergirnos, introducirnos en la palabra de Dios. En este programa queremos hablarles acerca de la fe de un hombre que la Biblia lo describe como el padre de la fe. Y sí, seguramente rápido usted pensó, y es Abraham. Abraham, un hombre en el cual el Señor llamó, en el cual Dios escogió para de su descendencia formar una nación poderosa, y que de su descendencia viniera nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Pero cada etapa en su vida, cada situación que él fue viviendo, nos deja una enseñanza relacionada en la vida de Cristo. Qué precioso es mirar desde la perspectiva que el Señor tiene y el mensaje que Él nos da a través de su palabra. Es importante mirar ese enfoque e imitar la fe de este varón que dio todo al Señor, que entregó todo a Dios, y él pudo contemplar, él pudo palpar las bondades, las misericordias de Dios, aún en las decisiones que él pudo haber tomado erróneas. El Señor guió su camino y le fortaleció. Pero mire, quiero empezar con Hebreos capítulo 11, versículo 17. Dice así la palabra: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Dios bendijo a Abraham con su hijo Isaac de una manera sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque Abraham ya era un hombre grande. Su esposa también ya era una mujer madura, y además dice la Biblia que Sara era una mujer estéril, no podía concebir. Durante muchos años ella no pudo tener hijos, y eso quizás en lo humano hubiera desfallecido mucho su corazón. Pero cuando vinieron las promesas de Dios a su vida, Abraham creyó a Dios. La Biblia nos describe que por la fe Sara y Abraham ambos creyeron en lo que Dios les había prometido y confiaron aún hasta el último momento de su vida. Entonces esa fe que tuvieron también fue una fe que el Señor mismo probó. ¿Y por qué Dios probó esa fe? ¿Por qué Dios probó la fe de Abraham? La fe, porque también Dios quería a nosotros dejarnos un legado, una enseñanza preciosa relacionada con su Hijo Jesucristo, relacionada en la cruz del Calvario, para proveer para cada uno de nosotros salvación, perdón y misericordia. Por eso hablar de el Padre de la fe, también para nosotros tenemos que relacionarnos, porque la Biblia dice que el justo vivirá por la fe.
Entonces sigo leyendo este versículo de Hebreos capítulo 11, versículo 17. Entonces, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ya decía hace un ratito, va a haber un momento en nuestra vida donde nuestra fe será probada. Hermanos, nuestra fe puede ser probada, o quizás el día de hoy esté usted pasando por alguna prueba de fe. ¿Y cómo fue esa prueba? Dios le dijo a Abraham que aquel hijo que había tenido en su vejez, aquel varón que el Señor le había dado, dice la Biblia, dice la palabra, que el Señor se lo pidió, que se lo ofreciera en un sacrificio, que se lo ofreciera en un sacrificio. Eso es fuerte. Yo en estos días he estado mencionando acerca de eso, y pensar esa situación desde la perspectiva de nosotros como seres humanos es una situación muy fuerte, que para muchos no tendría sentido. Para muchos críticos de la palabra dicen: ¿cómo es posible que haya un Dios que te esté pidiendo que sacrifiques a tu hijo, a tu propio hijo? No puede ser. Y eso, viéndolo desde esa perspectiva, podríamos tener razón, porque sí, veríamos esa parte. Pero cuando analizamos, cuando vemos las cosas del mensaje que el Señor quería mostrarnos, del mensaje que Dios quería darnos para el día de hoy, para que nosotros también tuviéramos esa fe, podemos ver la bondad del Señor, podemos ver el corazón de Dios tan grande para con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Mire lo que dice la Escritura: el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Abraham recibió y creyó en las promesas de Dios y ofreció a su hijo. Ofreció a aquel varón al cual él amaba, a ese hijo en el cual él había concebido en su vejez. Lo ofreció porque Dios le dijo esta promesa: en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Y eso es importante. ¿Sabe por qué? Porque cuando leemos, y lo vamos a mencionar un poco, el Señor le dijo a Abraham que en su simiente todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Y esa simiente habla acerca de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Abraham, lo que él pensaba en su mente, en su corazón, lo que él estaba creyendo, que en el verso 19 dice de Hebreos: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Entonces, nosotros nos podemos centrar en ese mensaje. Hoy Dios quiere mostrarnos a través de su palabra su misericordia, su gracia y el propósito en el cual nosotros podemos poner nuestra fe. Y también el día de hoy, en ese ejemplo que lo vamos a ver a lo largo de este programa, vamos a ver este ejemplo tan precioso en el cual podemos confiar y poner nuestra mirada. Así como Abraham puso su mirada en el Señor, hoy nosotros poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Le aseguro que más de uno seremos bendecidos, y el Señor el día de hoy hablará a nuestros corazones. Vamos a ir a una pequeña pausa. Medite en este pasaje de Hebreos 11, versículo 17 y 19, y prepare, porque regresando vamos a estar hablando y desarrollando todo esto en Génesis capítulo 22. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida.
eres mi Dios y por siempre reinarás, por siempre Dios, siempre Dios. Solo tú eres Señor, solo tú eres mi Dios y por siempre reinarás, por siempre Dios. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios, tu nombre. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad. Oh Señor, tú eres santo Dios, exaltado serás. Venimos a adorar tu nombre, Dios, tu nombre. Tú eres santo Dios, exaltado serás. Nos rendiremos a tu voluntad. Oh Señor Dios de Abraham, oh Señor Dios de Abraham, oh Señor Dios de Salmo 33, versículo 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. El Señor nuestro Dios, siempre, siempre, hermano, está atento a usted. Él ve nuestro caminar, Él ve nuestro mover, si usted se para, si usted se levanta. Él absolutamente ve todo de usted. Ni uno de sus pasos, ni uno de sus años, ni uno de sus segundos de vida, el Señor se pierde. El Señor está atento a todo lo que usted y yo hacemos. Y quiero ver dice el versículo, sobre los que esperan en su misericordia. El Señor sabe que esperamos en Él. Esa palabra de esperan quiere decir en nosotros fe. Nosotros tenemos fe, nosotros tenemos confianza en el Señor y siempre, siempre el Señor va a mostrar su misericordia. Esa es la palabra, hermanos. Esperar en el Señor se traduce en tener fe, en tener confianza en aquel que lo puede todo. Sí, amén, en aquel que lo puede todo. Todo nuestras vidas. Y me gusta lo que dice mi esposa. Esperar en el Señor es tener fe. Es cierto, es confiar en lo que Él ha dicho. Hermanos, en estos días, en estos tiempos, aún más, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Escuchamos tantas voces, tantos comentarios, tantas ideas, pensamientos. Tenemos que aprender a escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Y hoy lo vamos a escuchar a través de su palabra. Podemos escucharlo en cada momento, en cada situación, en cada adversidad. Ponga su fe en el Señor, ponga su fe en Cristo Jesús, ponga su fe en las promesas y en la palabra de Dios. Pues bueno, vamos a, como decía hace un ratito, vamos a continuar y hablar. Ya les decía, me imagino que ya todos tienen preparado ahí en su Biblia Génesis capítulo 22. Vamos a ir viendo y desarrollándolo, como les decía, desde una perspectiva en la cual Dios quiere hablar a nuestra vida y a nuestros corazones. Dice el versículo 1 de capítulo 22 del libro de Génesis: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Él respondió: heme aquí.
la disposición que había en el corazón de Abraham es la disposición que debe de haber el día de hoy en nosotros para obedecer, para creer en lo que Dios ha dicho. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos decirle al Señor en estos tiempos: heme aquí, Señor, heme aquí? Y sabe, aun cuando nosotros decidimos confiar y creer en el Señor, le estamos diciendo: Señor, heme aquí, aquí está mi vida, estoy dispuesto. El Señor le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, tomó a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Mire, 3 días pasaron. 3 días pasaron después de lo que el Señor le había indicado a Abraham. Y 3 días fueron para preparar aquel holocausto, para preparar lo que Dios le había pedido a Abraham. ¿Se imagina pensar en todo eso? Cuando les decía hace un ratito, ir pensando, viéndolo desde la perspectiva humana, para más de uno de nosotros podríamos decir: eso es como una tortura. ¿Cómo Dios me está pidiendo que yo sacrifique a mi hijo? ¿Sabe? Nuestro hijo Miguel, de los 3 que tenemos, él tiene 14 años. Tiene la edad aproximadamente que podría tener Isaac en ese momento. Y cuando yo lo pienso desde mi perspectiva como ser humano, que Dios me dijera: mira, me vas a ofrecer en un holocausto, en un sacrificio a tu hijo, sería una situación muy difícil, muy complicada de poder comprender, de decir: ¿por qué me estás pidiendo eso, Señor? ¿Por qué me estás pidiendo esa situación? ¿No me puedes pedir otra cosa? ¿No puedes, mejor, a ver si podemos, pues no sé, no encontraría algo semejante? Pero me impacta ver a Abraham confiando, lo que ya leíamos en Hebreos, confiando en que el Señor podía resucitar a su hijo, que podía hacerle volver aún de la misma muerte, que Dios tenía poder aún en la muerte. Y quizás en ese momento no lo alcanzaba a comprender Abraham lo que Dios quería mostrarle, pero Abraham no cuestionó a Dios, y eso es bien importante. Cuando usted y yo decidimos confiar en lo que Dios dice a través de su palabra, aún sin cuestionarle, aún sin poner a prueba, decir, bueno, porque hay ocasiones que nosotros nos ponemos en un plan de decirle a Dios: Señor, si tú me sanas, entonces yo te voy a servir. Señor, si tú haces esto, entonces yo voy a hacer esto. Como condicionando, como queriendo negociar con Dios. Me encanta ver la actitud de este varón que preparó la leña, preparó el lugar y fue a buscar al lugar donde el Señor le había dicho, y fue con su hijo, y además llevó a 2 siervos más para llegar a aquel monte donde el Señor le había ordenado, le había indicado que ofreciera a su unigénito, a su hijo, en un sacrificio, en un holocausto. Y dice la palabra en el versículo 5: entonces Abraham le dijo a sus siervos: espérense aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y mire estas palabras: y adoraremos y volveremos con ustedes. Esa es una palabra de fe. Abraham estaba confiando que su hijo no iba a quedar allá en ese monte. Su hijo no iba a quedar ahí, sino que él iba a regresar. Él estaba confiando que iba a volver, y se los dijo con certeza, con claridad a aquellos siervos: ustedes espérense aquí porque vamos a ir a adorar. ¡Wow! ¡Qué palabras! Y sabe, también ahí podemos encontrar otra parte bien importante en nuestra vida. En los momentos cuando nosotros nos sentimos
en momentos de dificultad, en momentos de adversidad, en momentos de incertidumbre o en momentos de prueba, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Adoramos al Señor? ¿Buscamos a Dios? ¿O solamente nos quejamos? ¿O solamente decimos, Dios no me escucha, Dios no me responde, Dios no está conmigo, Dios no me ayuda, mira, estoy enfermo, Dios no me está ayudando, mira, nos está pasando esta situación, no he prosperado y por eso, no, es que Dios no me ayuda? Y a veces nos confundimos porque nuestra perspectiva está enfocada más a las cosas como nosotros las miramos y no en las promesas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Tenemos que mirar desde la perspectiva que Dios tiene para con cada uno, desde su mirada. Y lo que hizo Abraham fue adorar al Señor, y se los dijo a sus siervos: vamos a ir a adorar. Y sabe, como les decía ahorita, cuando usted y yo adoramos a Dios en las dificultades, cuando usted y yo adoramos a Dios en los momentos de enfermedad, en los momentos cuando las cosas no van como nosotros pensamos o queremos, muy pronto aquellos tiempos podrán ser cambiados y serán de bendición para muchas personas, para muchos. Por eso tenemos que confiar, volver nuestra mirada al Señor. Ahora mire, aquí hay un versículo en el cual a mí me quebranta mucho el pensarlo, como ya lo decía en todo esto. En el verso 7 dice así: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Volvió a decir, aún Abraham días después todavía seguía mostrando la misma solicitud que le dijo al Señor, también se la dijo a su hijo. Su hijo le iba a hacer una pregunta: Padre mío. Abraham responde: heme aquí. Y Isaac le pregunta y le dice: he aquí, traemos el fuego, está la leña. Y dice así la palabra, que pregunta Isaac: ¿y dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Ahí está una palabra muy importante que representa acerca, y Dios nos muestra el propósito en el cual Dios vino a derramar para darnos, para proveer para nosotros salvación. Isaac pregunta: ¿dónde está el cordero? Y Abraham le responde: Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. Y ellos iban juntos. Esas palabras que Abraham estaba diciendo eran palabras también proféticas para nuestros tiempos, y Dios ahí nos revela, nos empieza a mostrar acerca de su salvación. Dice así: Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. Que Dios iba a proveer. Mire, lo vamos a les adelanto un poquito, pero a ese lugar después le llamaron Jehová Jireh, Jehová proveerá. Hoy en día nosotros utilizamos mucho esa palabra hablando en provisión económica, utilizamos más como una provisión de cosas materiales. El Señor te va a proveer, te va a suplir todas tus necesidades, y no que estemos en contra de eso, pero cuando nosotros leemos el contexto de lo que Dios está hablando y de lo que representa Jehová Jireh, el Señor proveerá, está hablando de que Dios ha provisto salvación para toda la humanidad, que el Señor ha provisto la salvación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y eso, amados hermanos, es donde tiene que estar puesta nuestra mirada, en la provisión que el Señor vino a darnos para salvación. Abraham le dijo a su hijo Isaac: el Señor se proveerá de un cordero para el holocausto. Y ellos iban juntos, subieron. Isaac también confió en su padre. Isaac confió en su padre. En las palabras que Abraham le dijo, esa misma confianza, esa misma certeza en la que Abraham hablaba para con su hijo, y que le dijo a los siervos: vamos a ir a adorar, vamos a ir a adorar y vamos a regresar. Cuando Isaac le pregunta también
le dice a Isaac: el Señor se proveerá de un cordero, hijo, no te preocupes, Él va a proveer. Esa confianza que Abraham tenía en el Señor la compartió para con sus siervos, para con su hijo, porque eso es lo que él estaba creyendo, porque así estaba mirando al Señor. Yo le pregunto a usted, yo le pregunto, hermano, hermana, ¿usted tiene esa misma fe el día de hoy? ¿Tiene esa fe puesta en el Señor? ¿Tiene su mirada puesta en las promesas de Dios? ¿O estamos siendo abrumados? ¿Estamos siendo afligidos? ¿Estamos siendo quebrantados por las situaciones y estamos perdiendo la fe? ¿Cómo está el día de hoy la situación que usted está viviendo? No nos hemos podido congregar en las iglesias. ¿Y qué está pasando en su vida? ¿Qué está pasando en su corazón? ¿Qué está pasando en su caminar? ¿Está desfalleciendo? ¿Ya no está buscando al Señor en oración? ¿Ha dejado de leer la palabra? ¿Está perdiendo la esperanza? ¿Está pensando usted que las cosas ya se están acabando? ¿Nos estamos conformando a lo que el mundo quiere? Eso es importante pensarlo. Por eso es importante decir acerca de la fe de Abraham. Hoy los hombres y mujeres de fe serán los que permanecerán más, los que van a permanecer firmes. Y si usted no es una mujer o un hombre de fe, seguramente en estos tiempos su corazón va a desfallecer, su corazón va a desmayar y va a decir: no, es que Dios ya no nos ha dejado. Porque a veces estamos más acostumbrados a que otros nada más oren y pidan por nosotros, y eso a veces pone una barrera. Pero hermano, hermana, le digo con todo mi corazón, Dios quiere hablarle a usted todos los días. Él le dice, el Señor: no desmayes, confía en mi palabra, confía en mis promesas. Por eso es necesario, es menester que usted y yo pongamos nuestra mirada en el Señor. Y así como Abraham, esa fe que tuvo Abraham, que impactó y que la transmitió, la compartió a aquellos siervos y aún a su mismo hijo. Mire, eso es tremendo. Porque Abraham sabía que iba a subir, él iba a ofrecer en un sacrificio a su propio hijo. Y a pesar de eso le dice a su hijo: el Señor se va a proveer de un cordero, no te preocupes, ten confianza. Y a veces, aunque nuestra realidad no corresponde a las situaciones o a la fe que estamos diciendo, es por eso importante la fe, porque podemos confiar en que el Señor hará. El Señor hará y Él cumple sus promesas, porque Él es fiel, porque sus palabras son verdad, porque sus promesas son amén, porque son sí en Cristo Jesús. Así que, hermano, hermana, no desmaye su corazón, no desfallezca. Que usted y yo tengamos este ejemplo de este varón, de este hombre que tenía su mirada puesta en las promesas del Señor. Le animo a que disponga cada día su corazón y que a pesar de las dificultades pueda usted estar diciéndole al Señor: Señor, heme aquí. Señor, heme aquí. Y el heme aquí es la disposición. Como decía hace ratito mi esposa, esperar en sus promesas es decirle al Señor: sí, yo creo, tengo fe en lo que tú has dicho, Señor, y ahí voy a esperar. Y es decirle al Señor: Señor, heme aquí. Hoy disponga su corazón y así dígale al Señor: Señor, heme aquí en los propósitos y los planes que tú tienes para con mi vida. Aquí estoy, Señor. Vamos a una pausa más, hermanos. Vamos a una pausa más y enseguida regresamos con su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlahuelilpan, Hidalgo.
El sacrificio. Génesis capítulo 22. Aproximadamente en el año 1700 a.C., Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos, y como Dios le había dicho, llevó a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Abraham dijo a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mientras Abraham pone leña sobre su hijo, toma el fuego y el cuchillo, y ambos caminan. Entonces Isaac dice a su padre: Padre mío, Heme aquí, mi hijo. he aquí el fuego y la leña y el cuchillo, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso sobre la leña. Abraham alza las manos, levanta sus ojos al cielo, toma el cuchillo para degollar a su hijo. Y en ese instante, Abraham, Abraham, Heme aquí. no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, que traducido es Jehová proveerá. De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Y qué argumento hay que se puede decir si Dios está conmigo? ¿Quién estará contra mí? ¿Y quién acusará a los que Él ha escogido? Si Él es quien justifica, quien levanta al caído. Y nada me apartará de su amor, y nada me arrancará
está en la diestra de Dios, abogando por nosotros, pues pagó toda la ley. Él nos ha reconciliado, garantía de vida eterna. Ni la vida ni la muerte, ni el pasado ni el presente, ni ninguna cosa creada, y nada me podrá apartar de tu increíble amor. Ni lo alto ni profundo, nada existe en el mundo, ni ninguna circunstancia, nadie me podrá apartar de su invencible amor. Y nada me apartará de su amor, y nada me arrancará su perdón. No hay condenación si Cristo es el que murió, si cerca está a la diestra de Dios, abogando por nosotros, pues pagó toda la ley. Él nos ha reconciliado, garantía de vida eterna. Te amamos con Cristo. ¿Y qué argumento hay que se puede decir? Si Dios está conmigo, dime quién puede contra mí. ¿Sabías que el amor de Dios es tan grande por ti que traspasa cualquier problema, cualquier enfermedad, incluso cualquier crisis? Su amor es tan grande por ti que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así Dios demostró su amor por ti. Y ese amor por ti quiere llegar hasta tu corazón, hasta tu familia y transformar tu vida entera. Dios te ama y lo único que tú tienes que hacer es recibir ese amor. Te ruego, recíbelo el día de hoy. Salmo 31, versículo 22. Decía yo en mi premura: cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Hermano, hermana, si usted dice, yo ya no tengo fe, he perdido mi fe, quiero que traiga ahorita a su memoria ese día precioso cuando usted le aceptó como su único y suficiente Señor y Salvador. Ese día tan glorioso usted tuvo fe, porque no había visto físicamente a la persona de Jesús. Había usted contemplado a un Dios, pero no lo había visto porque no tenía esa fe espiritual, esos ojos espirituales. Y ese día que usted le aceptó, le creyó en algo que sus ojos físicos no podían ver. Le recuerdo que ese momento usted tuvo fe. Y el día de hoy, hermano, tenga usted una fe expectante, una fe grande, no la pierda. Enfóquese en lo que el Señor puede hacer a través de su vida, porque el Señor siempre está actuando. Dice en la segunda parte de este versículo: pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. A pesar de la premura, hermanos, con la que nosotros le hablamos al Señor y le pedimos, y a veces que lo queremos rápido. Ese milagro que pedimos lo queremos rápido, pero el Señor está atento. Y a pesar de todo, de que pensamos que Dios no nos escucha, el Señor actúa. El Señor actúa. Aunque usted crea, yo he sido cortado, el Señor no me escucha más. No, el Señor siempre escucha, pero nuestra fe en Él va a ser la diferencia. La fe de Jesucristo, la fe de nosotros en nuestro Señor y Salvador. Así es. Dios habla a nuestros corazones, Dios está hablando a nuestras vidas, hermanos. Y ya en este último bloque vamos a ir aplicando aún más la palabra,
a nuestra vida, a nuestro corazón y mirad a aquel que ha provisto la salvación para todos los hombres. Mirad a aquel en el cual era necesario que todo esto aconteciera para que el Señor nos mostrara cuán grandes eran sus propósitos, cuán grandes eran sus planes. Y mire, vamos a continuar ahí en Génesis capítulo 22 en el versículo 9. Dice así: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Cuando yo trato de imaginarme, hermanos, todo ese cuadro, voltear, tratar de imaginar lo que estaba sucediendo en ese momento, primero pienso en Abraham, por un lado, empezando a poner a su hijo, atarlo, a poner a su hijo, a ver, hijo, a ver, súbete aquí sobre el altar. Y no me imagino, no alcanzo a contemplar el rostro de Isaac mirando a su padre. Prepararon aquel lugar, aquel altar para el sacrificio, preparó la leña y después le dice a su hijo: ya recuéstate, y lo preparó, lo puso, dice la palabra que lo puso en el altar sobre la leña y lo ató, lo amarró. Pensar en eso, hermanos, ¿qué pudo haber pasado por el corazón, por la mente de Isaac? Las palabras que su papá le había dicho hace un rato: el Señor se va a proveer de un cordero. Quizás pudo haber dicho: mi papá nada más me engañó, no sé qué pasó. ¿Qué pudo haber pasado en la mente de Isaac por ese momento? ¿Qué pudo haber experimentado él? ¿Qué situación en la cual él estaba? Y al mismo tiempo Abraham. El corazón de Abraham, miramos en la palabra que estaba puesto en aquel, y ahora dice en el verso 10: y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo, y dice la Biblia, para degollar a su hijo. Por eso les decía hace un rato, hermanos, si nosotros lo vemos desde la perspectiva humana, podremos decir: ¿cómo es posible que Dios esté pidiendo? ¿Qué clase de Dios es ese? Las personas que no han conocido del Señor, estos temas los critican y hablan diciendo: no, pues, ¿cómo es posible? Dios está pidiendo esto. Pero siempre, en cada palabra, en cada momento, el Señor nos está mostrando su corazón, nos está mostrando su misericordia, nos está mostrando su gracia. Tomó un cuchillo, o sea, suena contradictorio a ojos humanos, pero toma ese cuchillo y para degollar a su hijo. Ya en el momento que va a degollar a su propio hijo, en ese momento la escritura dice que el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió nuevamente: mire a Abraham. Él respondió: heme aquí. Otra vez diciendo: heme aquí. ¿Y sabe algo? El ángel del Señor es Jesucristo. El ángel del Señor es el mismo Señor Jesús, aún revelando su palabra hacia nuestras vidas aún en este tiempo. Heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Mire esas palabras, hasta la piel se me enchina, porque es una palabra poderosa, porque es Jesús mismo, el Hijo de Dios, hablando, diciéndole a Abraham: no. ¿Qué nos enseña aquí la palabra? Hermanos, hermanas, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Todo ser humano sobre la tierra el día de hoy, por causa de nuestros pecados, merecemos la muerte. Sin Cristo estamos, como decimos vulgarmente, estamos fritos. Sin Cristo estamos sin vida.
Sin Cristo estamos sin esperanza. Sin Cristo no tenemos nada. Pero aquí el ángel del Señor le dice a Abraham: no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. En otras palabras, él estaba mostrándonos lo que él iba a hacer. Yo voy a tomar ese lugar. Yo voy a ser el cordero. Yo voy a hacer aquel sacrificio en el cual todos tendrán salvación. Todos los que crean en mí, todos los que crean en la palabra, todos los que pongamos nuestra fe en Cristo, hoy tenemos las promesas de Dios a nuestra vida, a nuestro alcance. Y mire por qué decimos que el ángel del Señor era nuestro Señor Jesucristo, porque mire lo que está hablando con la autoridad de Dios. Dice: conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. No me rehusaste a tu hijo, tu único. Le está hablando, y es el hijo de Dios hablando, dando esa palabra, confirmando el propósito. Dice la palabra: alzó Abraham sus ojos y miró, y a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí es interesante que apareciera un carnero. Apareció un carnero porque no era el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo y el que vino a darnos salvación. Y dice la palabra: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto, dice la palabra. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no más rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré. Te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y el verso 18, aquí está lo que decíamos en un principio: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra en tu simiente. Y la simiente, hermanos, hermanas, la simiente es Cristo. En Cristo Jesús hoy la bendición que Dios le dio a Abraham, las promesas que dio a Abraham, por Cristo Jesús para nosotros hoy son vivas, son verdaderas y son para cada uno de nosotros. Pongamos nuestra mirada, y cuando vemos el propósito del Señor, el Señor nos ha provisto la salvación para estos tiempos, para estos días. Él nos ha dado a su Hijo para que creamos en Él. Hoy ponga su confianza, ponga su fe en Jesús, ponga su mirada en Él, y Él hará grandes cosas sobre su vida. Ponga su mirada en las promesas del Señor y confiemos en Él. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias. Gracias por esta palabra que tú hablas a nuestras vidas y a nuestros corazones. Ayúdanos cada día, Señor, a confiar en ti. Que en este día, Señor, cada uno de nosotros podamos decir: heme aquí, Señor, heme aquí. Y que podamos comprender ese regalo tan grande que tú nos has venido a dar, la provisión que tú nos has venido a dar, Señor, la provisión de salvación, de vida eterna. Y cada promesa que tú has dado, Señor, son sí y son amén por medio de la fe en tu Hijo Jesús. Señor Jesucristo, gracias por dar tu vida por nosotros. Gracias por mostrarnos el corazón de Dios. Gracias por mostrarnos día con día la salvación. Y gracias porque a través de ti, Señor, hoy tenemos perdón de nuestros pecados. Perdónanos, Señor, cuando no hemos confiado en ti, cuando hemos dejado de mirar. Y que a través de tu Espíritu Santo avives nuestros corazones, nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuán grande, Señor, es tu bondad, que me has mirado, Señor, que me has guardado, que has guardado a mi familia. Gracias te doy, Señor, y que tu preciosa sangre
amado Padre, hoy nos siga guardando todos los días. Padre eterno, hoy quiero pedirte algo especial, que mi fe la pueda ver yo, que mi fe la pueda ver mi familia, que mi fe la pueda ver mi vecino, aquellas personas con las que convivo día a día, Señor, para que tú, precioso Padre, actúes sobre ellos, que esta fe que yo tenga vaya creciendo, porque tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Gracias, porque en tus manos preciosas está mi vida. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Que Dios siga hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y hermanos, solamente les puedo decir y quiero decirles con todo mi corazón, cuando usted lea la palabra, pídale al Señor que nos muestre día con día cuáles son esos propósitos y que nos revele a nuestro corazón sus planes. Y así como dice mi esposa, que cada uno de nosotros podamos ser ese ejemplo a nuestros hijos, a nuestra familia, a las personas que nos rodean, que la fe que tengamos en el Señor, también ellos puedan imitarla. Vemos la fe de este varón tremenda, con poder y gracia. Pues nos despedimos en esta emisión más de su programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida. Dios les bendice, hermanos, y le dejó algo en su corazón. Alégrese en el Señor, gócese delante de la presencia del Señor, porque el Señor no nos ha dejado. Aunque parecieran las cosas, aún el tiempo oscuro, hermanos, Dios está con nosotros. Pongamos nuestra fe en nuestro Señor, que Él hará las cosas.